Me impresiona escuchar la oración que hizo la sierva, dado que recibí instrucción del Señor de lo que yo debía hablar, desde antes que la sierva me hablara de venir a predicar a ustedes. Y me impresiona la oración que hizo porque el tema que yo traigo lleva por nombre hemogramas espirituales. Sabemos que un hemograma es un examen que lo conocemos esencialmente por el tema de la sangre, ¿verdad? Para ver cómo estamos corporalmente. Pero yo oraba hace varias semanas y le decía al Señor, Señor, ¿dónde será el próximo lugar donde yo voy a predicar? ¿Y de qué voy a predicar? El Señor me asignó el tema que iba a predicar, pero no sabía dónde. Cuando la sierva me indica de venir a predicar a esta reunión, yo ya sé cuál es el mensaje, porque yo había estado orando al respecto. Pero también el Señor me instruyó a que comenzara este mensaje leyendo 1 Corintios 9, del 26 al 27, donde dice la Escritura, en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria del Padre y de su presencia santa que está entre nosotros, el bendito Espíritu Santo. Dice la Biblia, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El Señor me mostraba que algunos ministros de la palabra identifican este texto claramente. Y antes que se comience a leer, incluso ya creen que lo conocen a profundidad. El gran problema está en la práctica. El hecho de no tener una disciplina tripartita para poder, hermanos, estar listos para la venida del Señor. Me impacta cómo la sierva de Dios la movió a orar por nuestra salud. Y yo fui también exhortado, porque yo soy de los que se acuesta tarde y se levanta temprano. Y también en eso tenemos que tener disciplina. Tenemos que cuidar el templo de Dios. Sin embargo, la Biblia nos deja ver que habla de siendo heraldo para otros podría hacer que nosotros vengamos a ser eliminados. Hay ministros de la palabra que se sienten confiados porque los rodea mucha gente. Hay ministros que se sienten confiados porque constantemente están predicando. Hay ministros que se sienten confiados porque tienen la aprobación del hombre. Hay ministros de la palabra que se sienten cómodos porque no están cerca de lugares como en Haití, como en Medio Oriente, lo que se está dando ahorita, y se sienten cómodos. Algunos están tan cómodos que se han adormecido espiritualmente, pero mientras ese adormecimiento llega, hermanos, internamente están teniendo una gran enfermedad. En lo corporal, con lo poquito que he aprendido de cómo cuidar el cuerpo, me he dado cuenta que el alma y el cuerpo se parecen exagerados, al grado que el equivalente de un pastor del alma es un entrenador de un gimnasio, por ponerle un ejemplo, y usan los mismos principios, pero el punto es que hay una salud también espiritual que debemos de cuidar, y hay una salud ministerial que debemos de cuidar. Nosotros somos llamados a examinarnos a nosotros mismos antes de ir a examinar a la iglesia, porque la Biblia dice incluso, tú que predicas, predícate a ti mismo. Entonces los primeros llamados a ser examinados somos nosotros, porque hay exámenes espirituales de parte de Dios, y a mí me llama la atención que ese examen, el hemograma, muy conocido a nivel mundial, fíjese que comenzó allá por 1674, donde empezó con una observación de las células de la sangre mediante un microscopio rudimentario, ¿cómo es? Rudimentario es la palabra correcta, hace mucho tiempo, y fue perfeccionado un siglo más tarde por alguien apellido Hewson. Y esto permite determinar los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, que de hecho es el examen más utilizado globalmente. Pero ahora incluso espiritualmente tenemos que saber que tenemos exámenes de parte de Dios. Y uno de los exámenes que Dios nos ha dado es la Santa Cena, por ejemplo. Es uno de los exámenes espirituales que nosotros nos sometemos a él, y la iglesia también es sometida a ese examen. Y ahí ni siquiera somos jueces, porque aunque nosotros ministremos la Santa Cena a la gente, no podemos juzgar a la gente. A lo mucho, lo máximo que se nos podrá a nosotros autorizar es ver quién participa y quién no, para ver si le podemos apoyar, pero no juzgar.
Porque incluso nosotros somos puestos a prueba. Dice la Biblia que nos examinemos a nosotros mismos. Y dice textualmente, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque este es uno de los exámenes más identificados en lo ministerial. Pero así como el hemograma es conocido, ¿verdad?, como el examen más utilizado para lo natural, en lo espiritual, en el cristianismo, es la Santa Cena. Ahora, el examen, la introspección o el hemograma espiritual es totalmente necesario. En los años que yo tengo de servir al Señor, le voy a contar, algunos llevarán mucho más tiempo, pero yo llevo para este momento 23 años de estar perseverando. Cuando yo llegué al Evangelio, yo llegué bien ingenuo, creyendo que todo cristiano era sincero, creyendo que todo cristiano era leal, creyendo que todo cristiano era genuino. Y me di cuenta, con todo respeto, esto no aplica para nadie de acá, me di cuenta que hay un montón de tremendos lobos rapaces que se cuelan entre nosotros. Me di cuenta que hay cristianos que Dios les ha dado la oportunidad para salvación, pero ellos son tremendos desleales. Me he dado cuenta que algunos se miran saludables porque toman un micrófono, cantan, se miran, la gente los abraza, la gente los afama, pero están gravemente enfermos espiritualmente, al grado que necesitan una evaluación del Espíritu Santo. Necesitan someterse a las pruebas espirituales, necesitan autoanalizarse, como en ese examen que nosotros tenemos llamado la Santa Cena, es uno de ellos. Hay varios definitivamente exámenes, pero a veces nosotros vemos la apariencia y no nos damos cuenta la tremenda y profunda enfermedad que alguien puede tener espiritualmente. Yo me he llevado grandes decepciones. Le voy a contar, le voy a confesar algo. Yo desconfío mucho de muchos que se dicen ser cristianos. Y soy bien observador y hasta que les veo los frutos, yo no me dejo llevar por fama, no me dejo llevar por aplausos, ni porque me hablen con el idioma evangélico, que bendiciones, que gloria a Dios, que aleluya, que siervo, sierva, y que me hablen así, eso casi yo ni lo creo, porque en ese ritmo, en esa cuestión, yo he visto demasiadas maldades, he visto demasiadas atrocidades entre nosotros. Gente que habló así y le llevó la mujer al prójimo, gente que habló así y maldice al prójimo, gente que habló así y no respeta al Espíritu Santo, gente que habla así, hermano, y pareciera que no creyeran en Dios, sino que se metieron en esto por negocio. Pero lo que ocurre es que están enfermos espiritualmente. Dios les ha tenido misericordia, pero se enfermaron, decayeron y se están por morir espiritualmente. Entonces, pero hay exámenes que Dios nos envía en su palabra. El Espíritu Santo constantemente nos está evaluando. Y a mí me impacta un texto que usted conoce, que dice en 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mire a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es decir, que no se trata de la reputación, ni mucho menos del aspecto. Como está escrito en Apocalipsis también, y dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En este texto se nos indica que puede haber personas con nombre, incluso de cristianos, pero al someterse a un hemograma espiritual, se puede encontrar con que realmente están muertos. Nosotros tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. De hecho, no confiarnos porque tenemos economía, porque tenemos gente a nuestro alrededor, porque estamos predicando constantemente. Incluso ni siquiera de los milagros, ni siquiera que Dios nos responda en una oración, sino de nuestra relación con Él, porque los discípulos llegaron a Cristo y le dijeron, pues venían gozosos, y usted conoce bien, usted es ministro de la palabra, y usted sabe por qué venían gozosos, porque los demonios se iban cuando ellos lo ordenaban, se les sujetaban, o sea, obedecían. Pero Jesús, recuérdese lo que les dijo, que se gozaran, que sus nombres estuvieran inscritos en el libro de la vida. ¿Sabe qué les estaba diciendo? No se confíen, porque hay respaldo, sino que sus nombres se mantengan inscritos. Y la Biblia deja ver que ese nombre puede ser borrado. Entonces no es garantía ser ministro. Yo recuerdo, hermanos, que no sé si de aquí habrá alguien de esa temporada, pero yo me reunía con un grupo de pastores. Espíritu Santo, guíame, porque lo que voy a decir es delicado. Nos reuníamos con un grupo de pastores. Yo recuerdo que en una reunión, yo creo que usted estaba ahí, sierva. Usted sí creo que estaba ahí, espero que no esté equivocado. Y había uno de los ministros que se reunía con nosotros, que elocuente,
de esos que se mecen en el púlpito y que son y se van así y predican con una cuestión que la gente dice que es unción, ¿verdad? La gente no sabe lo que es unción. La unción no es eso. La unción es otra cosa. La unción es ser habilitado por Dios. Y cuando usted ve a alguien habilitado por Dios, no tiene ni que gritar. No quiero decir que el grito sea malo, ¿verdad? Porque las emociones del ministro Dios las permite. Pero usted no mira a un policía gritando, no, él solo da la orden o levanta la mano, esa es autoridad, está habilitado para eso. Entonces, alguien habilitado por Dios no necesita ni tanto, porque con hablar hay respaldo, eso es unción. Pero la gente siempre relaciona la unción con el grito, con algunos movimientos físicos, con algunas cosas que no quiero decir que no haya unción tampoco en esos momentos, pero no está sujeta a eso, ¿me voy a entender? Pues ese varón, yo recuerdo que era de los que se mecía en el púlpito, ¿verdad? Y la gente pues se deja llevar por lo que ve, como bien dice la Biblia, que el hombre juzga según lo que está delante de sus ojos. Pues estamos en una reunión, se le sacó una mala palabra. Y cuando dijo la mala palabra, él supo que yo lo había escuchado. Y dijo, a Elder ya se le va a parar el corazón porque dije, y volvió a decir la mala palabra. Oiga bien, qué tremendo. Y resulta que ese varón, hermano, en una mala noche vino ese mismo varón, algunos van a identificar si sabrán de qué se trata. En una mala noche, partió un camión en la iglesia, le llevó el sonido que era muy caro de la iglesia, le fue a forcejear una gaveta que tenían de tesorería, le llevó dinero y se llevó la mujer de un miembro de la congregación. Que Dios reprenda al diablo, que Dios reprenda al enemigo. Ya se imagina el nivel de infección que tenía en el corazón de ese hombre. O sea, estaba muerto realmente y nos predicaba. Y era bien, cae bien. Era de los que envuelve. La Biblia dice que los hijos de este siglo son más astutos que los hijos de la luz en el trato con el semejante. Entonces, lo que ocurre, hermano, es que hay enfermedades espirituales. Y a veces a nosotros nos alcanzan también, nos enfermamos, no digamos que no. En algún momento yo me he enojado, me he llenado de rencor, de deseo de venganza. Han habido cosas también que me han ocurrido, yo lo tengo que reconocer también. Nos hemos enfermado, pero tenemos que evaluarnos constantemente. El Espíritu Santo está ahí pendiente de nosotros y tenemos que ser sensibles porque el Espíritu Santo nos indica qué es lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. Vaya, le voy a poner un ejemplo. A mí Dios me habló claro qué cosas yo no tenía que mencionar en este mensaje. Habían algunas, incluso cuando yo vengo sacando mi carro, vengo saliendo y veo, digo yo, esto no quiere el Señor que lo diga, ayúdame para no decirlo. Porque hay cosas que Dios sabrá porque no se tienen que decir también. Pero tenemos que ser sensibles para estar atentos al Señor. Pero mire, ha ocurrido un gran problema. Tenemos que hacernos autoanálisis, exámenes espirituales como el hemograma. Más nosotros que ministramos la palabra. Detrás de nosotros hay mucha gente que nos escucha. Detrás de nosotros hay familias que nos escuchan, hay gente que toma decisiones por nosotros, porque nosotros enseñamos determinada situación. Entonces tenemos que estar saludables para dar una palabra saludable. Entonces, pero el gran problema es que algunos que deberían de estar siendo ejemplares están más enfermos que la congregación. Para mí fue doloroso. Hace poco me reuní con un buen amigo, me invitó a almorzar. Yo antes visitaba su iglesia, predicaba en su iglesia, y esto ocurrió hace una semana. Y me dice, siervo, en la iglesia hay gran necesidad de palabra de Dios. Gran necesidad de palabra. Y yo sé que hay una gran necesidad de palabra de Dios. Porque ese varón que está ahí a cargo no se come la palabra. No se come. Más bien lo que hace es desfilar un montón de predicadores. El predicador que apenas lo conoció hoy, en una reunión, lo invita a predicar en la noche. Ni siquiera ve los frutos. Entonces, me dice el siervo, hay necesidad de palabra de Dios. Entonces, es impresionante, pero lo que ocurre es que el ministro también tiene que estar saludable para que la iglesia esté saludable. Le voy a contar que recientemente yo estuve predicando un tema, los contratos de Dios. Porque yo decía, ¿por qué hay algunos que no tienen éxito espiritualmente o ministerialmente? Número uno, el éxito no siempre se mide con los indicadores que los empresarios miden. Los empresarios dicen que hay que ser estadista. ¿Verdad? Estadística, números, ellos miden así. Nosotros no podemos medir así. En nuestra estadística solo tiene que haber un elemento que nunca debe faltar y es la presencia de Dios. Si Dios falta, usted puede tener miles de seguidores en su congregación, en donde usted quiera, pero si Dios no está presente, usted es todo un fracaso. Pero si Dios está con usted, aunque le ocurra como en Bethsaida, a mí me identifica mucho ese pasaje porque yo en la colonia San José 5, yo siento que yo ahí lo que obtuve fue una Bethsaida.
Me entregaron una congregación que ya estaba por morir. Y me fui a estar como 10 años tratando de ayudar a esa congregación. Al final murió la congregación y algunos erróneamente relacionan en los éxitos y el gran crecimiento que tuvo en su tiempo la iglesia. Y como no conocen la historia, creen que yo llegué y la iglesia decayó. No, a mí me llamaron porque la iglesia ya estaba por cerrarse y siguió 10 años más la iglesia y finalmente muere la obra. Pero ¿qué ocurre? Es una Betsaida. Uno de esos lugares. ¿Por qué le digo esto? Porque yo en muchos lugares he tenido éxito, excepto en ese sector. Yo recuerdo que un ministro que hace poquito tuvo un evento que hasta me costó llegar a la casa donde hizo el evento, yo vivo cerca, a unos metros, me costó llegar de que los carros no se iban, y yo queriendo llegar. O sea, un tremendo evento, pero él fue conmigo a San José 5, y ahorita fue un eventazo tremendo, pero allá cuando fue a predicar conmigo a San José 5, le tiraron terrones de tierra a su hijo que estaba en la batería. Es la zona. Entonces, tenemos que ver cómo estamos nosotros espiritualmente, pero también tenemos que ver las zonas. Hay lugares enfermos, hay territorios enfermos, muy enfermos, y nosotros tenemos que saber identificar eso. Hay gente también que Dios no la ha contratado, hermano. Hay gente que Dios no la ha contratado y se mete en esto porque son picos de oro, porque saben hablar un poco. Es más, creo que tal vez vinieron con talento para periodistas, pero no para predicador. Entonces se meten a esto porque tienen facilidad de palabra, pero no están habilitados por Dios. Entonces no miran que Dios les respalde, no miran cosas espirituales, entonces finalmente avanzan porque lograron avanzar, pero no están contratados por Dios. Eso ocurre también. Entonces vea qué necesario es hacernos un autoanálisis, principalmente nosotros los que somos servidores del Señor, los que difundimos su palabra. Tenemos que evaluarnos. Por ejemplo, yo tengo ahorita una carga en mi corazón. A mí el Señor me ha puesto una carga con la juventud. Mi mayor ministerio está con los jóvenes. A mí Dios me respalda de una manera impresionante, al grado que aunque la educación es laica, a mí se me abren las puertas de una forma impresionante. Y yo he estado hasta siendo redarguido por Dios, porque no he estado haciendo lo que tengo que hacer, y a mí ya se me está diciendo de parte de Dios, cumple tu ministerio. Entonces lo que le quiero decir es que tenemos que identificar cuál es el llamado que Dios nos ha hecho, cuál es el contrato que Dios nos ha hecho, y tenemos que identificar nuestro estado de salud espiritual también. Porque, hermanos, hay profesionales del púlpito, gente que hace las cosas en el púlpito mecánicamente, ya sabe cómo abrir un culto, cómo cerrarlo, cómo se desarrolla, es más, y que nadie le vaya a cambiar el formato, porque incluso el que cambia el formato tal vez puede estar dirigido por el Espíritu, pero es un desordenado. Pero es aquel que ya tiene un formato, pero es porque está enfermo. Está en una situación que necesita ser tratada, esa vida por Dios. Entonces nuestra salud espiritual es muy importante, hermano. Yo me sorprendo, mire, que yo me encuentro con cristianos que se sorprenden de que en los 23 años que yo tengo de estar en el Evangelio, que yo nunca he caído. O sea, parece que es más normal que alguien haya caído y que cuente, no, yo estuve 3 años apartado, anduve bebiendo, mujeriando, drogando. A mí no me ha pasado eso, hermano. Pero pareciera que es increíble que el Espíritu Santo pueda sostener a un hombre. ¿Cómo le puede pasar eso a alguien? Pero a algunos les ocurre. Les parece increíble, les parece imposible. Hermanos, a quien ofenden es al Señor. ¿Acaso Dios no puede sostener a un hombre el resto de su vida? ¿Acaso no está escrito, mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma? Pero hay gente que cree, o sea, no se lo puede creer. Me han dicho, nunca te has apartado. No, yo soy un pecador, que se equivoca, claro que sí, me tengo que purificar en Cristo constantemente, pero yo nunca me he apartado. Pero hay gente que no lo cree. No lo cree, nunca me he apartado, y no lo creen porque ven normal el irse y venir, el estar enfermo y continuar acá, o estar haciendo las cosas de mala manera. Como en Estados Unidos le dijeron a un pastor, pastor, eso lo testificaron en la Asociación de Pastores. Y me quedó grabado, digo, qué tremendo. Dice el ministro que en Estados Unidos, no sé si fue el pastor Corea que contó, alguien lo contó en la asociación, que en Estados Unidos le dijo a un pastor ya viejo de ministrar, le dijo, pastor, qué feo es esto de venir a la iglesia a ministrar y estar uno problemado con la esposa, ¿verdad? Qué feo. La respuesta de aquel ministro, viejo, fue, uno con el tiempo se acostumbra, le dijo. Ya se había acostumbrado a llegar con grandes líos con su familia, o sea, a llegar en contienda, pero ir a ministrar. O sea, ya se le volvió normal.
Son estados espirituales peligrosos, hermano. Peligrosísimos. Entonces, el llamado de Dios es a revisar nuestras vidas. Porque como hay un hemograma natural para chequear nuestro cuerpo, hay un hemograma espiritual. Y son varios los exámenes. Le hablé nada más de la Santa Cena como uno de ellos, pero hay varios. Hay varios. Por ejemplo, hay lo que dice en Primera de Pedro 2, del 1 al 2 al 3. Leámoslo, Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Por ejemplo, un médico, lo que usted busca el texto, un médico cuando usted llega, revisa si usted ha perdido el apetito, revisa cómo está en el apetito. Por ejemplo, ahorita mi esposa está ahí con una situación de salud no grave y ha perdido el apetito. Yo la entiendo que haya perdido el apetito, es una reacción del cuerpo, pero también hay reacciones del alma, cuando hay problemas en el alma, por ejemplo, perder el apetito de la palabra. Y dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, ese verso 2 indica claramente que el genuino deseo de la palabra de Dios o la leche espiritual es un indicador claro que se ha nacido de nuevo. Esa es la benignidad del Señor, de hecho, ¿verdad? El poder uno tener esa hambre, la salvación por la elección de Dios, no de hombre. El punto es que hay gente que la palabra de Dios la ha obviado. Y la Biblia, el Espíritu Santo dice que hay que desearla como niños recién nacidos. Ese niño recién nacido es el que no pierde el primer amor. Es el que está constantemente cotejando en la palabra. Es el que entiende que ese texto lo inspiró el Espíritu. Y por supuesto que hay gente que también entiende que hay que revisar los originales bíblicos, porque las traducciones, eso es claro, lo entendemos, pero esa es la misma hambre de ir a cotejar qué es lo que realmente Dios ha dicho. Pero cuando usted ya perdió el hambre por la palabra, cuando usted ya perdió el hambre por las escrituras, eso es un indicador también, que ha perdido el apetito espiritual. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que si usted no llena su corazón de palabra de Dios, cómo usted va a ir a darle a otro? Hermano, yo he visto gente que no conoce la Biblia y es impresionante. Es impresionante. Y he visto tremendos predicadores que la palabra la han hecho un poco a un lado y se van más por sus frases célebres. Y dicen frases elocuentes, motivacionales, impactantes, pero muy poca Biblia. ¿Ha visto usted esos predicadores que solo leen un texto y ahí todo el mensaje se lo llevan dando sus opiniones, pero no la opinión de Dios? Eso es una señal, esa es una señal de un problema espiritual. Entonces, si usted ha perdido el apetito por la palabra, ahí a Dios le está diciendo, hay un problema. Hay un problema, ¿verdad? Yo ahorita he estado con mi apetito físico, yo le dije a mi esposa, toda esta semana no voy ni al gimnasio. Le digo. Ahorita voy a comer, sí voy a engordar un poco, le digo, pero ahorita no, después voy de nuevo. Le digo. Ahorita porque ando apetito, he estado comiendo tranquilo, nada de andar comiendo solo cositas suaves y que para bajar ahorita, no, ahorita voy a comer bien. Ando bien porque estoy físicamente saludable, entonces mi cuerpo me pide alimentarme bien. Entonces, espiritualmente es lo mismo. Cuando usted espiritualmente está saludable, usted quiere más de la palabra de Dios, más de la palabra de Dios, más de la palabra de Dios. Pero algunos aborrecen la palabra de Dios y están hasta como el pueblo cuando salió de Egipto, que ya tenían ellos el maná, lo tenían ya como aburrido incluso. Entonces, quien nació de nuevo es como un niño que siente la necesidad de leche espiritual, o sea, su palabra. Quien nació de nuevo inicia un proceso de crecimiento basado en las Escrituras. Quien nació de nuevo realmente considera las Escrituras como el manual del alma. En lo natural el enfermo pierde el apetito y en lo espiritual es totalmente igual. Por eso dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces muchas veces estamos raquíticos espirituales, estamos enfermos espirituales, pero no somos humildes para ministrarnos. No somos humildes para reconocer. Hermano, ¿se ha fijado usted? Lo digo con mucho respeto y el Espíritu Santo me autoriza a decirlo, que a veces hasta el ego de los ministros de nosotros, yo me incluyo, es bien grande nuestro ego. Nos cuesta reconocer la necesidad, nos cuesta reconocer que algo no lo sabemos. Siempre tenemos algo que responder. Si algo nos dicen, creemos que nos la sabemos todas. Mire, muchos predicadores se han vuelto bocheros. De tanto que se le llama que saben, que no dan palabras, lo que dan son bochos.
Esto no se entiende en ningún otro lugar. Yo sé que a mí me escuchan en otros países y no lo van a entender. Eso solo se entiende aquí, ¿verdad? El bocho es una palabra que ridiculiza al que preguntó. Y hasta el que la dice se termina riendo y burlando del otro. A veces los pastores nos hemos vuelto bocheros. Pero es que desconocemos Biblia. Entonces nos vamos con un bocho en lugar de dar... mire, a mí me impresionó una vez que escuché a un pastor que ustedes lo conocen mucho, que tiene mucha fama acá, que dijo, no puede ser, yo no lo sé, dijo, voy a preguntarle al pastor de él, porque aunque él es pastor y también sirve a pastores, él iba a preguntar a su pastor también. Pero como nosotros nos las tiramos de que todas las sabemos, casi no se nos escucha decir eso, no lo sé, no lo había visto, quiero saber más, qué dice la Escritura, revisémoslo, qué base bíblica hay. Nos hemos vuelto hasta bocheros, muchas veces. Entonces, aunque no digamos amén. Ok, 1 Corintios 15, versos 1 al 2. Aparte de desear la palabra, una de las muestras de que estamos saludables, 1 Corintios 15, del 1 al 2, es retener la palabra. Porque si usted come, pero usted devuelve la palabra, la vomita, con todo respeto, sin ánimo a ningún tipo de burla. Pero si usted come físicamente y vomita o lo expulsa de forma enferma, no voy a entender, ¿va? Entonces usted no retuvo, no hay alimento. El organismo recibió y así lo expulsó, ya sea por vómito o por otra vía. Pero el no retener es un gran problema y espiritualmente también ocurre. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, retener la palabra es una señal de ser salvo. A mí me impactó y me gustó mucho que yo a mi hija la intervinieron hace poco y me decía, papi, mañana voy a ir a una cuestión de salud. Entonces le digo, fíjate que, bueno, orá, aunque no era de riesgo, le dije yo, orá, y ¿sabes qué? Romanos 19. No es que te vas a morir, pero me dijo, me lo sé de memoria. Y yo sé que se lo sabe de memoria porque a los jóvenes en la iglesia yo les decía, apréndanse Romanos 19. Yo hasta les preguntaba, ¿qué dice Romanos 19? ¿Qué dice Romanos 19? Y no creo que aquí no se sepan Romanos 19. ¿Verdad? Que Jesús es el Señor. Que Dios lo levantó entre los muertos, será salvo. Entonces a mí me gustó que ella se lo sabía de memoria. Eso es retener. Pero retener eso y muchas cosas más. Muchas cosas más, pero es una señal. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y la gente no está reteniendo la palabra. Retienen canciones de Leodán, de los Bukis, los Temerarios, retienen cosas del pasado, pero incluso estadísticas de fútbol, estadísticas de cuántas cosas, pero no retienen la palabra. Entonces hay un problema. Hay un problema. Si no se retiene la palabra, hay un problema. Entonces, uno de los frutos, muestras o señales de que realmente se ha nacido de nuevo es precisamente que se retiene. No es posible, hermano, que un verdadero cristiano no retenga palabra de Dios. Pero hay una oleada de predicadores, hermanos, que son motivadores. Mire, hermano, yo soy vendedor de Huirro, yo soy hijo de un gran vendedor. Y yo sé cómo comportarme para vender y cómo comportarme cuando voy a predicar. Pero son dos cosas totalmente diferentes. Yo no puedo venir a quererle motivar a usted. Yo sé cómo voy a tratarle la autoestima a mi cliente. Pero yo sé que en el tema de la autoestima es el Espíritu Santo con usted, no yo. A mí no me importa si su autoestima queda herido con lo que yo le voy a decir. Pero yo tengo que entregarle el mensaje. A mi cliente no le voy a herir la autoestima porque mi propósito es hacer un negocio con él. Pero aquí, en el púlpito, mi propósito es entregar lo que Dios manda a decir. Si usted queda herido, el Señor sabe cómo lo va a sanar. ¿Verdad? Pero el punto es que hay gente que está trayendo lo del mundo acá y lo que dan son tremendas conferencias motivacionales que carecen de nutrientes. Yo lo veo como un gran pastel con lustre, que es riquísimo, ¿verdad? Uno le mete hasta los dedos, ¿verdad? Y se los lame los dedos de lo riquísimo que es un pastel con lustre, pero casi nada de nutrientes. Riquísimo, pero nada de nutrientes. En cambio, hay platos que usted se los come, vaya, los que no se comen los niños, pues, las verduras, pero muy nutritivos para el organismo.
Entonces espiritualmente ocurre lo mismo. Hay mensajes que la gente, vaya pregúntenle de qué se les predicó, pues llevar cuenta. No retienen. Entonces ese es el gran problema. Entonces hay indicadores de salud espiritual. Y de esa misma manera esto usted trasládelo a sus iglesias, trasládelo a su gente, si están reteniendo la palabra, si tienen hambre de la palabra, si les interesa la palabra, si tienen nombre de que viven y están realmente muertos. Entonces todo esto hay que examinarlo. Entonces es fuerte esto, porque a mí me impactaba que la vez pasada yo miraba unos comentarios que le hicieron al ministro Misael Argeñal, un hombre de Dios, ¿verdad? Innegable, que Dios lo siga usando. Pero resulta que ahí en Facebook el pastor lo usa las redes, ¿va? Y resulta que alguien puso, cuando estaba de moda aquella frase, se tenía que decir y se dijo, ¿se acuerdan, va? Entonces alguien dijo, pero el pastor reconoció que de la misma manera en que los músicos, cuando el pastor está predicando, se van y no escuchan el mensaje, a veces también hay pastores que cuando los músicos están ministrando, ellos no están también metidos en la adoración. Entonces lo platicaron ahí y el pastor Misael puso ahí, es cierto, eso es una verdad. Porque también el pastor puso ahí que era cierto, que ese comentario era una realidad, que a veces pastores no están cuando se está ministrando también la adoración. Entonces, esas son muestras del estado espiritual. Mire, un síntoma de la ausencia de Dios, delicadísimo, Judas 1, del 17 al 19. Oiga lo que dice ahí. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ya salimos de la parte de retener las palabras, pero mire, nuevamente aparece un consejo relacionado con lo anterior. Lo voy a repetir. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Quiere que se retenga. Ese es el objetivo del ministro. Y les dice que tengan memoria. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Esto es delicadísimo. No tienen el Espíritu. Los que causan divisiones, los sensuales. Esa palabra sensual no está directamente hablando de vestirse de cierta manera. Aunque eso no está aprobado, el vestirse de forma sensual, la palabra bíblica sensual tiene que ver con las emociones. Si usted la escudriña, tiene que ver con emotividad, con aquello de cómo se siente, y se mueven por emociones, no se mueven por convicciones, sino por emociones. Entonces vea y dice que no tienen el Espíritu. Entonces me impresiona que esta profecía habla de las características o síntomas que van a evidenciar a los que no tienen el Espíritu Santo. No dice si tienen corbata, no dice eso. Hermanos, miren qué tremendo. En este tiempo que yo he estado sin tener congregación, por razones que yo tomé la decisión de entregar la obra al copastor, sin pecado, porque no es que hubo pecado. Una decisión que se tomó, que incluso la tomé en la presencia de Dios, porque años ministrando, yo decía, dejar de atender a esta gente, para mí era bien difícil. Tuve que orar y pedir que el Señor me ayudara, porque había necesidad de había que tomar una decisión. El punto es que en este tiempo yo me he fijado que algunos no le evalúan a uno por el Espíritu Santo, sino por la congregación. O sea, no están preguntando, ¿este hombre tiene frutos del Espíritu? No, pregunta, ¿y está con congregación? Eso es lo que preguntan, ¿cuánta gente lo sigue a uno? No ven los frutos del Espíritu, sino la gente que lo rodea. Entonces el Papa es más ministro que cualquiera de nosotros, porque lo seguimos, pero pocotes de gente. Los chamanes tienen a veces más gente que nosotros. No es ese el indicador, los frutos del Espíritu. Entonces, pero lo evalúan así. Incluso, yo me acuerdo que en una reunión de pastores, llegamos a una reunión de pastores, y la esposa de un pastor me dice, ¿y su iglesia es grande? No, hombre, si la iglesia que un pastor es pequeñita, lo más que llegué a tener fueron 40 personas, ¿verdad? Pero lo quieren evaluar a uno así, estadísticamente, y me dice, su iglesia es grande. No sé por qué pensó eso, pero no, una iglesia pequeña, una congregación humilde, de hecho. Entonces, el asunto es que la gente no evalúa como debe evaluar. Y dice, a la lista aquí es que así se evalúa. Dice, los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Aquí hay un indicador. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales, que no tienen el Espíritu. Hermano, eso es delicado. Son muestras tremendas de estados espirituales
negativo. Por ejemplo, dice también la Biblia, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, esto ya lo leímos, ¿verdad? Y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, ahora hay que revisarnos nosotros. Revisémonos. ¿Nos movemos por dirección del Espíritu o por emociones? ¿Retenemos la palabra o no la retenemos? ¿Cuál es el estado de nuestra alma? Cuando vamos a la Santa Cena, ¿la recibimos dignamente o indignamente? Porque nos vean o porque realmente tenemos un encuentro con Dios. Es impresionante lo que está pasando, pero estas cosas están así. Me voy acercando al final porque el tiempo que me dieron fue corto. Y una de las cosas que también ocurre es Apocalipsis 2:7, que muestra el estado del alma, tanto de nosotros como ministros, como también de nuestra gente, a la gente que le servimos, a las que les entregamos el mensaje. Tenemos que también ver si no están teniendo estos problemas. Por ejemplo, Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, esto nos deja ver que el que no tenga el oído espiritual activo va a tener problemas. Impactante. El que tiene oído, o sea que espiritualmente algunos no tienen oído. O sea que la Biblia reconoce que hay algunos que no tienen oído, no oyen. No oyen lo de Dios. Yo últimamente me he estado reuniendo con unas personas que no son cristianas. Qué impresionante, hermano. Cuando uno les quiere hablar de Cristo, se desconcentran. Se desconcentran. Les cambia todo. Y uno les mete temas económicos y como que agarran nuevas fuerzas ellos, pero no de las fuerzas espirituales nuestras, de las fuerzas de las ambiciones, ¿verdad? Cuando uno les toca temas de interés, temas que tienen que ver con economía, temas que tienen que ver con la prosperidad o con la plata del otro, que tiene el otro, que mire el otro, que hagamos un negocio con tal, o si hiciéramos un negocio con... a cosas similares a esas. Le digo que se les enciende todo, pero uno les mete un testimonio, hasta se desconcentra, se les ve, pareciera que tuvieran, ¿cómo se llama el problema que tienen los estudiantes cuando no comprenden bien? Dislexia se llama, ¿verdad? Hay déficit, sí, pero dislexia es, ¿verdad? No, dislexia, no sé si es dislexia, pero hay un se confunden los colores, ¿verdad? Las letras. Ah, ok, pero ahí después lo podemos afinar, pero hay una enfermedad o hay algo ahí que tienen los estudiantes cuando no captan, ¿verdad? No captan, porque como te dan, de verdad, también hay déficit de atención, ¿verdad? Pero hay una palabrita, pero bueno, el punto es que algo así les pasa. Pero cuando usted les habla de la palabra, no pueden entender. No tienen oído. No tienen oído para oír al Espíritu. Ahora, eso es normal en los de allá afuera. Pero en los de aquí adentro, que a veces no pueden oír al Espíritu Santo. Yo una vez escuché a un hermano diciendo: a mí que Dios no me habla. Yo digo, ¿cómo puede ser eso? Si tiene años de perseverar. Yo digo, ¿cómo puede ser eso? No entiendo, no quiero juzgar, porque incluso lo considero hasta amigo mío. Pero yo, ¿cómo puede ser eso? Porque el Espíritu Santo a mí sí me habla, me retiene. Hay cosas que me dice que las calle, hay cosas que me dice que las hable. Hoy, esta mañana, precisamente antes de venirme, yo no le quería mandar a un pastor una cosa que tuve que mandarle, pero el Señor me instruyó. Es más, yo hasta me detuve aquí. Y le digo, Espíritu Santo, le digo, te lo mando. Y viendo que me autorice, porque yo no quiero hacerlo, porque después si yo lo mando por mí mismo y después el Señor me dice, yo no te dije, porque un asunto bien serio. Entonces lo mandé y mire que el hombre reconoció una situación. No quiero abundar en eso porque el tiempo me falta. Al final hasta le dije, que voy para un lado con unos pastores, quiere acompañarme, vamos, al final va. Pero el punto es que tenemos que tener oído para el Espíritu Santo. Tener oído para estar atentos a lo que Él nos dice. Una vez yo voy en una motocicleta y voy para el templo y iba a ir a hacer yo no soy experto en sonido, pero yo iba a ir a hacer un invento, hermano, a arruinar el equipo y lo arruiné. Cuando yo voy entrando al pasaje de la iglesia, voy en una moto, yo escucho que Dios me habla y me dice que no vaya a hacer lo que llevo en mente, que no lo haga. Yo lo considero un pensamiento mío, a quemar el equipo. Entonces, ¿por qué? Porque Dios le habla. Y me pasó en otra ocasión que voy para la iglesia y vamos a dar una enseñanza con un proyector. Yo llevaba todo,
Pero fíjese que el Señor me instruyó que me llevara unas herramientas más. Pero yo decía, pero llevo todo. Pero yo escucho que Dios me habla que me lleve tal cosa. Como yo escucho la voz, ahí sí hice caso. Yo digo, pero yo no entendía, ¿verdad? ¿Por qué? Si mi cerebro tenía registrado que ya todo estaba listo, el material y todo. Resulta que, no quiero darle detalles porque me tendría que extender mucho, pues subía aquellas otras cosas al carro. Cuando yo ya estoy en la iglesia y voy a presentar el material, no puedo presentar el material porque el programa que yo iba a utilizar ya no estaba. Pero Dios me había dicho que me llevara unos CDs. Eso era, Dios sabía que yo no iba a poder, pero como Dios estaba interesado en que el mensaje se diera, me dijo que me llevara esas cosas. Y yo decía, ¿cómo me voy a llevar esto si yo ya tengo esto listo? Me lo llevé, entonces estaba en el problema y antes de empezar a predicar, hice lo que iba a hacer, metí el CD, hice lo que iba a hacer y no hubo atraso. Lo que le trato de decir con esto es que hasta en esos detalles el Señor está atento. Hay hemogramas para el cuerpo, pero hay hemogramas también para el alma, hay hemogramas para la congregación, hay indicadores, hay cosas del apetito por Dios, por su presencia. Como dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía, ¿verdad? Le pregunto, ¿usted ha sentido esa sed de Dios? Porque si no ha sentido esa sed de Dios, hay un problema. Hay un problema. ¿Se ha fijado usted que en lo natural, si usted no toma agua como debe de tomar? Me estaba explicando una hermana que es muy buena en el tema del médico. Me contaba que el agua, si el organismo no tiene suficiente agua, el cuerpo de donde sea busca sacarla. Al grado que hasta busca, no sé cómo hace el organismo, pero hay algo que hasta de los desechos ve cómo le extrae agua de ahí porque usted no le manda agua. Eso a mí me da un mensaje. Que cuando usted no tiene el agua de Dios, no está saciado de Dios, de cualquier lado va a querer andar sacando. Porque usted no está claro, no tiene esa relación con Dios. Entonces, este es el llamado de Dios a que nos revisemos. Y sobre todas las cosas, ¿sabe para qué? Que nos revisemos porque un día vamos a dar cuenta. Por nosotros mismos, por nuestras almas. Y no es garantía el gential que esté a nuestro alrededor. No es garantía. La vez pasada estaba sacando cuentas cuántas veces yo he predicado. Y yo estaba sacando unas cuentas que he predicado unas 1800 veces, más o menos. Y yo rara vez repito mensajes. Pero eso no es garantía tampoco. Eso es un gran compromiso más bien. Eso no es garantía, es un gran compromiso. Un gran compromiso, porque usted ya conoce eso. Entonces, a veces nos confiamos en cosas que no tenemos confianza y un día vamos a dar cuentas a Dios. Yo me preocupo también por los pastores que agarran mucha economía. ¿Sabe? Me dan como lástima. Le voy a decir por qué me dan lástima. Me dan lástima porque ha de ser difícil saber que en la cuenta que puedo mover de aquí para allá 10 millones y sin que nadie se dé cuenta. Eso es bien difícil, ¿verdad? Pero hay pastores que esa es su batalla. No entre nosotros, y aquí somos ministros, ¿verdad? Un poquito de perfil más bajo, pero a mí me preocupa eso también. Porque hay ministros que manejan mucho dinero. Y ese podría ser su tropiezo para ser rechazados por Dios. Porque ahí, en esa situación, hay injusticia, hermano. En esos manejos, ahí con los dineros, yo, hermano, le voy a decir algo. Yo, cuando escucho, una vez escuché a un pastor decir, si yo agarrara todos los diezmos que entran aquí, yo vendría en helicóptero a la iglesia. Así, y es cierto, yo se lo creo. Se lo creo, pero ¿sabe qué? Me quedó un mensaje, digo yo. O sea que aquí hay un gran riesgo para el alma de este hombre. ¿Qué tal si el Eterno le dice, ok, vas a sacar de acá 50 millones y los vas a repartir para evangelismo a nivel nacional? ¿Usted cree que lo hace? Se puede perder. Se puede perder porque no lo van a querer hacer. Solo alguien que tenga oído para oír al Espíritu. ¿Qué le quiero decir con esto? Que también en esos niveles pueden haber grandes tropiezos. Pero en estos niveles nuestros, que somos predicadores de un perfil más bajo, que somos no tan conocidos, también hay otros. También no son económicos, porque no manejamos dinero, o muy poco tal vez. Pero lo nuestro tal vez tiene que ver con otras cosas, con escuchar cosas que a Dios le interesan que hagamos.
con situaciones que a veces, hermano, yo me he fijado, le voy a contar algo. Allá dejaron de invitarme en una iglesia, Espíritu Santo, guíame. Me dejaron de invitar a una iglesia. Me dice mi esposa, yo creo que te dejaron de invitar porque creo que te extendiste mucho en el mensaje. Ya te digo que creo que no es eso. No creo que ese sea el problema. ¿Sabes cuál es el problema? Creo yo, Oliver. Que yo les dije a la congregación que cada profecía que escucharan la apuntaran. Eso es lo que les dije. O sea, si le están diciendo que en 6 meses tal cosa, apúntenlo. Apúntenlo. Si usted a mí me profetiza que en 6 meses va a pasar algo, yo le voy a venir a preguntar, hermano, usted me dijo que en 6 meses. ¿Y por qué no? Es más, hay que probar los espíritus. Entonces yo les dije, cuando ustedes reciban una palabra, apúntenla. Entonces sabrá Dios cuál de las dos fue, pero digo yo, ¿qué estará pasando? Bueno, entonces el asunto es que tenemos una gran responsabilidad, pero principalmente nuestra alma delante de Dios. Delante de Dios, porque vamos a dar cuenta cómo está nuestra alma. Si nos muriéramos ahorita, hermanos, ¿nos vamos o nos quedamos? ¿Conoceríamos al Señor? ¿Tenemos cosas pendientes o no? Entonces, el hemograma espiritual es más amplio. Ahí usted puede ir encontrando más cosas en la Biblia, indicadores. Ahí usted los puede encontrando. Yo tengo apuntados algunos acá y hay varios, ¿verdad? Pero al final, la final trompeta, se van a definir muchas cosas. Voy a leer esto para ir finalizando. Primera de Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este texto es con el que finalizo. Pero me llamaba la atención que cuando dice, porque se tocará la trompeta, me llamaba la atención que menciona, ¿verdad? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, ya la mencionó, ¿verdad? Pero vuelve y repite, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Sabe qué significa eso? Porque se tocará la trompeta. Hace un ratito leímos que el que tiene oído para oír al Espíritu, ¿verdad? El que no tiene oído para el Espíritu, no va a oír la trompeta. No la va a oír. Ya sea que esté caminando sobre la tierra, o ya sea que esté muerto físicamente, no la oye. No la oye porque el que tiene oído es el que oye lo que viene del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Un gusto estar con ustedes.